Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda el volvernos a conectar, y en esta ocasión concentrados en el capítulo 49, versículos 5 y 13 del libro de Isaías, en la cual vamos a utilizar como tema la manifestación de la salvación universal. Y este tema es un tema de mucho interés, y a la misma vez tenemos que tener claro una serie de aspectos importantes. Porque cuando se habla de la salvación universal, estamos hablando, tener conciencia de que este tema de la manifestación de la salvación universal no la podemos convertir o interpretar, mejor dicho, con el universalismo, que prácticamente tiene un sentido general y una idea de una creencia en la existencia de una verdad universal, objetiva y eterna, que lo determina y todo, y que por lo tanto es y debe estar presente igualmente en todos los seres humanos. Ahora, tenemos que tener claro que cuando hablamos del término de la salvación universal, es que la intención de Dios, hablándolo en un sentido, como diríamos en el campo de arroz y habichuela, Dios quiere que todo ser humano pueda ser salvo a través de Jesucristo, que es el único camino. Él constituye ser la única vía para la salvación. Es por eso que si usted quiere hablar sobre la salvación, usted puede decir que la salvación es objetiva de la humanidad, a la cual todos pueden acceder por caminos conocidos solo por Dios, pero el único camino conocido solo por Dios es Él mismo a través de Jesucristo. Ahora, la voluntad salvífica universal de Dios implica la voluntad del mismo Dios, en la cual Él declaró a través de la persona de Cristo, para que los hombres también puedan recibir la obra salvífica en sus vidas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro en relación al tema de la manifestación de la salvación universal es que Dios quiere que el ser humano pueda recibir el rescate de parte de Dios, no importando si no pertenece al grupo de los hebreos, sino que es toda raza humana. Bien, el pensamiento central dice: la crisis del pecado universal reclama una salvación de alcance universal. Y cuando se utiliza este pensamiento central, se tiene que tomar en consideración el estado depravado de la raza humana. Por lo tanto, ese estado depravado, esa condición del ser humano, requiere entonces que el Dios creador intervenga para que todos puedan ser participantes de ese beneficio salvífico, producto del amor inexplicable que hay en nosotros, incapaz de poder definir de lo profundo que es, para salvar al ser humano. Entonces, en el texto áureo, texto de oro, que está en Isaías 45:22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, estamos viendo aquí en la misma declaración profética, como habíamos señalado en algunas clases, que Dios es absoluto, es la única vía. No hay ninguna otra ruta para encontrar salvación. Tenemos que también tener claro que como el texto es uno que está contenido en el antiguo pacto, en la antigua alianza o antiguo testamento, como usted quiera llamar, salvación puede tener una connotación aquí. Cuando dice miradme a mí y sed salvos, salvación tiene una connotación de rescate en términos políticos, salvos de la opresión del enemigo. Ahora, esa salvación tiene un nivel de trascendencia que luego
emana en la persona de Cristo a un nivel metafísico que tiene que ver con el más allá. Bien, los objetivos que vamos a estar presentando en esta lección son estos tres. Vamos a examinar la naturaleza y el carácter de nuestra salvación. Vamos a descubrir la exclusividad de la salvación ofrecida por Dios y vamos a afirmar nuestra experiencia de salvación dentro del plan de Dios. Vuelvo y doy énfasis. Examinar la naturaleza y carácter de nuestra salvación, descubrir la exclusividad de la salvación ofrecida por Dios y afirmar nuestra experiencia de salvación del plan de Dios. Ahora bien, vamos a hacer lectura de los versículos 5 al 13 y en estos, luego de hacer lectura, entramos al análisis inductivo para que usted pueda tomar sus notas y luego de tomar sus notas, usted se encargue entonces de preparar su clase de acuerdo a la necesidad del grupo que va a estar participando y que se pueda desarrollar una dinámica de interés con el propósito de que todos podamos entender los objetivos y que a la misma vez todos podamos ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios ha venido planificando el plan salvífico para todos los seres humanos y utilice en este caso como ejemplo el pueblo de Israel, en donde el cual él manifiesta esas intenciones. Comenzamos leyendo el versículo 5 hasta el 13 que dice lo siguiente. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en mi camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos y he aquí, estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, en montes, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Luego de haber hecho lectura de estos pasajes del capítulo 49, tenemos que entonces identificar tres aspectos importantes. Vamos a hablar de la selección redentora y la declaración del propósito y los propósitos prácticamente. Y vamos a estar viendo al Redentor cómo es revestido con autoridad celestial. Y esto se hace patente en el versículo 5. Luego vamos a ver el versículo 6, las características de su tarea o misión redentora. Y ahí pasamos a un segundo aspecto, al costo moral de nuestra salvación, en donde se encuentra expresado en los versículos 7 y 8, y ahí estaremos describiendo la humillación como instrumento de redención y la participación divina en la salvación universal. Entonces, vamos a cerrar
hablando de las bendiciones de la salvación universal, que esta trae liberación como objetivo inicial, provisión divina como evidencia de la misericordia divina y la celebración de la salvación universal. Tomando estos tres aspectos en consideración, podemos decir a manera introductoria que el tema de la salvación universal es el más sobresaliente y uno de los más emocionantes del libro del profeta Isaías. Es por eso que desde el primer capítulo, este viene siendo lo que se llama un asunto de mucho interés en las revelaciones que ha venido teniendo el profeta. Porque primeramente habla de la condición pecaminosa del pueblo, a quien Dios había escogido para ser su testigo en el mundo. Luego hace una serie de planteamientos a una invitación en la que se encierra el plan de redención. Por eso es que hay una expresión que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso usted lo encuentra inicialmente en la primera declaración del mismo profeta en el capítulo 1, versículo 18, donde esta perspectiva ya se nos habla de una salvación de modo gratuito, espontáneo de parte del Todopoderoso. Entonces, a través del documento isaiano podemos ver una diversidad de ejemplos de la visión universal de Dios para traer salvación a la humanidad. Por eso es que cuando usted analiza los capítulos 2, del versículo 1 a 4, puede ver una visión de paz universal con un marcado acento profético que proyecta palabras de salvación como el objetivo primario de la misericordia de Dios para la humanidad. Vuelvo y recalco, el pueblo de Israel, Dios tenía que trabajar con ellos de manera muy concreta. No eran como los gentiles en el Nuevo Testamento, donde se trabajaba de una forma más abstracta. Es por eso que la salvación en el Antiguo Testamento tiene connotaciones que tienen que ver en términos políticos, en la cual el pueblo es liberado. Por eso cuando dice: con mano fuerte te saqué de la casa de servidumbre, esta salvación es una salvación de un rescate ante una opresión que el pueblo estuvo viviendo, y aquí se refiere en este cautiverio egipcio, un periodo de 200 años, aunque ellos estuvieron 430 años, 200 años fueron de opresión. Bien, como habíamos señalado anteriormente, utilizando el aspecto de acento profético que proyectaba la palabra de salvación como objetivo primario de la misericordia de Dios para la humanidad, y aquí misericordia, acuérdense que misericordia es una palabra compuesta. Miser, que viene de miserias, y cardia, que viene de corazón, que quiere decir las tragedias de la vida del ser humano, las desgracias de la vida del ser humano, las desgracias del corazón, donde Dios las viene a atender, como también hablamos de la misericordia divina en un término de un Dios piadoso. Ahora, podemos notar que Dios ha ido mostrando que no solo salva a su pueblo de las guerras enemigas y de los opresores, sino también Dios salva de perturbaciones emocionales que la vida hace que el individuo viva separado de Dios. Es por eso que Dios produce en la conciencia humana un sentido de estado consciente de darse cuenta de su incapacidad de poder dirigirse a sí mismo. De modo claro, se hace ver que la salvación no es algo que el hombre consigue por su propio ingenio, sino que es el don que Dios otorga a través de gracia, lo cual concuerda con lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Esta bendita revelación de providencia divina
por causa de la impotencia humana es lo que demanda nuestra atención. Por lo tanto, constituye ser un reclamo en la cual nosotros hallamos a través de la lectura que vamos a estar viendo más adelante, e incluso un análisis de lo que dice el texto áureo cuando dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, de esta forma, podemos decir que tenemos que levantar nuestra mirada a Dios, confiar en la provisión que Él ha hecho para nuestra eterna salvación. Y como habíamos señalado, vamos a tocar el primer aspecto, es que Él seleccionó del Redentor y declaración de sus propósitos. Y esto se ve en los primeros versículos 5 y 6, cuando dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, hay una serie de aspectos que tenemos que ver como maestros que están aquí. El sustantivo o el adjetivo siervo, mejor dicho, adjetivo, es usado con una frecuencia en Israel y un representativo a Cristo. Cuando habla al menospreciado de alma, abominado y siervo de tiranos, es una especie de experiencia de Israel en sus cautiverios a mano de potencias extrañas. Cuando utiliza la expresión el que formó desde el vientre, es una afirmación de la presencia de Dios, como también lo declara el Salmo 139, versículo 16, cuando dice: mi embrión vieron tus ojos. Cuando habla de levantar las tribus de Jacob, habla del proceso de restauración de la nación de Israel, su retorno de cautiverio y su vuelta a Dios. Entiéndanse lo siguiente, que el documento isaiano tiende a utilizar mucho conceptos poéticos. Jacob e Israel está hablando del mismo. Un Jacob usurpador y un Israel que ahora es restaurado como un nuevo nombre porque se pudo enfrentar a Dios y esa experiencia cambió su identidad. Entonces tenemos que tener eso claro. Entonces, hasta lo postrero de la tierra. Y esta expresión anuncia lo que se llama el alcance universal del misterio de Cristo. Y entiéndase, misterio no es algo que es misterioso. El misterio es algo que solamente puede ser revelado por un ente divino. Entonces, cuando analizamos el versículo 5, hace ver lo siguiente: la salvación es concebida por el profeta en términos divinos. Dios siempre toma la iniciativa. En su sabiduría eterna es el que selecciona instrumento para que ese propósito se lleve a cabo. Ese instrumento ha de usar para atraer lo que se llama a la humanidad salvación. Y se hace claro que no se trata de un concurso de popularidad, sino de una designación celestial que se da por voluntad absoluta del Todopoderoso. Es por eso que la preordenación divina se hace presente aquí cuando dice: Él me formó desde el vientre para ser su siervo. Y con estas referencias, este viene siendo lo que se llama el método que Dios emplea. Y antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto viene una conexión con lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Entonces, la ignorancia que nosotros tenemos no nos
excusas para evadir la voluntad de Dios. Por esto es que nosotros hallamos en las palabras del profeta lo que se llama una expresión clara de la determinación de Dios. Y cuando Israel era muchacho, estaba todavía en ese proceso de formación como pueblo, dice, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, de manera que Dios no ha puesto la salvación en juego. Dios, con la voluntad y la capacidad humana, sino que ha hecho que las decisiones pertinentes para asegurar un feliz término a su plan de redención. De la misma manera, Dios aparta a Israel para ser su siervo. También lo hace con la persona de Cristo, a quien separa para un propósito de redención, ya anunciándose aquí desde el antiguo pacto. Y esta acción divina es lo que impone lo que se llama un investimiento de autoridad sobre el escogido de Dios, el cual viene siendo reconocido como tal de acuerdo a la expresión que dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:27 y capítulo 10, versículo 38. Entonces, esta acción soberana de Dios manifestada en la persona de su Hijo es lo que produce lo que se llama la aprobación celestial. Entonces se produce lo que se llama el testimonio del cielo para afirmar que ahí estaba el ungido, el Mesías de los Mesías. Entonces, el seleccionado por Dios para ejecutar su plan de redención. Es por eso que la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido viene siendo lo que se llama uno de los temas de las Escrituras. Esta unción celestial es lo que se llama dignifica la persona del Redentor con autoridad sobrenatural. Es por eso que reyes y profetas eran ungidos por Dios antes de comenzar sus funciones ministeriales. Y entiéndase ministerio aquí, sus funciones de servicio en esa vocación. Entonces, cuando Dios llama a un servicio, también lo que hace es que dignifica con su unción para distinguir a su siervo. Y vuelvo y recargo, unción aquí no es como una especie de poder, sino que viene siendo el empoderamiento del mismo Dios a través de la persona del Espíritu que está en él para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios glorificado en la vida de su Hijo, a quien entonces seleccionó como el perfecto instrumento para traer salvación a toda la humanidad. Por eso que en la persona de Cristo se combina tanto la voluntad de Dios como la necesidad humana de redención. Por esto podemos ver que el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, pero lo importante no es saber el autor, sino que el documento es inspirado, indica que nos convenía uno que fuese santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, esto demuestra el aspecto de una pura perfección sin ningún margen de error de este siervo para ejercer esa función. Entonces, en el versículo 6, la misión asignada de este escogido comienza con la restauración de Israel. Es por eso que Dios quiere hacer que su pueblo se vuelva hacia él. Y usted va a notar la afirmación que sigue lo que se llama asignando para dar a conocer ese proceso de restauración. Y es por eso que cuando Dios lo afirma, sigue asignando la necesidad y sobre todo revela el rechazo del Mesías, estimando en los ojos de Jehová, pero no en lo de su pueblo. Entonces, esta declaración de confianza en la asistencia de Jehová Dios viene
después de haber considerado inútil sus esfuerzos como siervo de Dios. Y esto se ve en el versículo 3 del capítulo 49. Entonces usted puede notar que aún el desaliento es vencido por la fortaleza divina. Es por eso que tratar de reconvenir a Israel no era una tarea fácil. Esa es la queja del mismo Dios. Por eso es que cuando utiliza la expresión oí cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Capítulo 1, versículo 2 de Isaías. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Esto también hace en boca del profeta Jeremías en el capítulo 5, versículo 23. Y es por eso que Dios lo que hace es que se adelanta para asegurar que su siervo no se desanime por la insensibilidad de su pueblo. Hallamos en el versículo 6 una revelación de la visión universal en las palabras: poco es para mí que restaures a Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. O sea, una intención universal. Entonces, esta sentencia se hace fuerte en los labios del Señor cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. El plan de salvación es alcanzar a todo el mundo porque Dios amó al mundo y por él entregó a su Hijo. Por esto podemos ver cómo el apóstol Pablo se consideraba lo que se llama ser un deudor, primeramente a su nación, pero entendió que su llamado era para proclamar la salvación a todo el mundo. Y él lo deja claro en el documento que le envía a la iglesia de Roma en el capítulo 1, versículos 14 y 16. Entiendo que Cristo vino para hacer luz y para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. Entonces, nosotros como depositarios de la promesa estamos encargados de la reconciliación para con todo el mundo. Escuche bien. Entonces, esta tarea o esta misión redentora no concluye hasta que la trompeta suene y los redimidos sean arrebatados para estar con el Señor. Y es importante que nosotros entendamos estas implicaciones de carácter trascendente que tiene esta salvación otorgada. Otro aspecto, y es el segundo que estuvimos mencionando, es el costo moral de nuestra salvación. Esperamos entonces que usted mantenga claro los objetivos iniciales, que es examinar la naturaleza y el carácter de nuestra salvación. Y es que, acuérdese, la salvación que Dios otorga tiene una trascendencia más que un rescate de una opresión de carácter político. No, es una salvación de un estado caído para una comunión permanente con Él. Y esto se hace en un ejemplo patente a través del pueblo de Israel. Por eso es que Dios le había dado unas directrices en términos de lo que era una ley litúrgica para que ellos aprendieran a integrar ese concepto. Entonces, otro aspecto dentro de los objetivos que era descubrir la exclusividad de la salvación ofrecida por Dios es hacer y entender claramente que no hay otra vía de salvación sino a través de la única ruta que estableció el Dios invisible, haciéndose visible en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos los versículos 7 y 8 que dice: así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. Al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, mejor dicho, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto el pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos que subrayar por lo menos
la expresión que dice al menospreciado de alma. ¿Qué es lo que eso significa? El que vive despreciado, aborrecido por todos. Entonces se hace eco de esta expresión el mismo Isaías. Es por eso que cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, y ese eco se hace en Isaías 53:3. Esta es una revelación de la humillación del Mesías por su pueblo. Y esa humillación es resultado de un amor inmesurable. Entonces, la salvación, entiéndase algo, no es un acto de imposición, sino de exposición. Dios expone la vida de su unigénito, apelando a la conciencia pecaminosa y al corazón rebelde. Desafortunadamente, el pueblo a quien fue enviado no le recibió. No creyeron en él como enviado de Dios. Aquel quien Dios honró con su hijo, el mundo lo menospreció, lo escarneció y lo crucificó. Entonces, la determinación de salvar a la humanidad había llegado más allá del entendimiento humano. Es por eso el himno que habla del vaciamiento de Cristo, que viene siendo como una especie de kenosis. Eso es lo que es un vaciamiento. De Pablo a los filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y aquí estamos viendo una manifestación de la economía de Dios. Un Dios invisible que se hace patente, se dispensa en la persona de Jesucristo para que pudiese ser conocido. Es por eso que cuando usted y yo hablamos de los ojos de Dios, la boca de Dios, la mano de Dios, hay gente que dice: ¿cómo tú sabes que Dios tiene manos, tiene bocas, tiene pies? Pues tú no te has dado cuenta que ese Dios se encarnó a través de la persona de Cristo y tenía las mismas características que tiene un ser humano. Y si no tenemos conciencia de eso, vamos y leamos lo que dice el apóstol Juan en su primer capítulo y caigamos en cuenta. Y es por eso que al notar todo esto se puede ver toda esta situación. Y es por eso que cuando vemos lo que acabamos de indicar, eso nos remonta al Salmo 22, donde se narra lo que se llama la angustia del Redentor, de la misma manera que el propio Isaías habla de su sacrificio y humillación en el capítulo 53. Es por eso que la humillación del Mesías viene siendo el precio más alto pagado por la redención humana. No obstante, mientras Israel se escarnece y sacrifica, en otros se levanta conciencia. Entonces, reyes, príncipes que adoran a Dios por su fidelidad para con ellos. Entonces, fue necesario que esto aconteciese para que nosotros pudiésemos hoy, escuche bien, ser iluminados. Y entiendas iluminados, entender, como nos dice el apóstol Pablo, la gracia que nos ha sido dada, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Obviamente aquí hay una connotación de carácter metafórico, porque hablando de riqueza está hablando de su estado celestial y de un amor ágape. Quiere decir, se desacomodó de su gloria para incomodarse en la miseria del mundo y atender la necesidad del ser humano para salvarlo. Entonces, ahí es donde se cumple el sacrificio de Cristo, la visión de extender la salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, si tomamos en consideración la humillación, es lo que hace ese concepto llevarnos a lo que dijo el escritor de Hebreos cuando declara: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
no fue confirmada por los que oyeron. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreos. Es por eso que la humillación del Redentor demanda la nuestra ante el Todopoderoso en reconocimiento de la eficacia de su sacrificio para nuestra redención. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto es importantísimo. Entonces, el versículo 8, consideramos aquí lo que es una afirmación que hace Dios a su escogido, el cual es la participación divina en este proceso redentor. Un tiempo aceptable, dice, te oí. Nuevamente se nos presenta en un lenguaje humano la compasión de Dios. Y cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, él dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Capítulo 3, versículo 7 de Éxodo. Entonces, de la manera que la primera participación divina se da lo que se llama en el eco de la voz de los angustiados que claman a él. Lo que hace es decir, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, como dice el Salmo 34, versículo 6. Y todo esto lo que hace es que se da en el día de salvación, o sea, en un tiempo urgente para el alma. Otro aspecto importante, la salvación no se da en un tiempo que no sea presente. La salvación no se da en futuro, la salvación no se da en pasado, la salvación se da ahora. Entonces, y esto tenemos que ver los tres tiempos de acción divina. Te ayudé, pasado, te guardaré, futuro, te daré por pacto, futuro. Entonces, aunque aquí dice te ayudé, que significa un término futurista, te guardaré y te daré por pacto, está hablando como una especie de acto continuo. En algunos le llamarían un aoristo. Esto mayormente se utiliza cuando se está trabajando con el idioma griego, ¿no? Que quiere decir un término en la cual no se figura cuando ha de terminar, ¿no? Pero toda la acción divina va acompañada de hechos sobresalientes. Entonces, a favor de aquellos a quienes el Todopoderoso ama profundamente. Entonces, podemos contar con lo que se llama la asistencia divina, protección, sabiendo que seremos colocados en posiciones que jamás hemos soñado. Entonces, nuevamente, esta visión universal se deja ver en la promesa para que se restaure la tierra, para que heredemos asoladas heredades. Entonces surge una pregunta. ¿No es maravilloso pensar que Dios tiene tales promesas para los redimidos? Cuando la salvación universal llegue a su consumación, los poderes de este mundo pasarán a manos de los redimidos. En otras palabras, la era de los gentiles ha de concluir y viene la era del Dios Todopoderoso en el inicio de un reino sempiterno. Entonces, esto es una declaración que, si usted la lee entre líneas, se está refiriendo a un acontecimiento que va a tener una manifestación en tiempo escatológico, esperanzador para la iglesia. Entonces cerramos los versículos con el 9 y el 13, que dicen así, dicen: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni en el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas.
He aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, de sus pobres tendrá misericordia. Entonces, usted puede notar cuando dice a los presos salí, viene siendo una especie de prototipo de la misión de Cristo, que es sacarlos del Seol, del alma de los justos. Convertir en caminos los montes es un símbolo de eliminación de obstáculos para que la marcha de triunfo no se detenga. Entonces, vendrán de lejos. Es un anuncio de gran convocación universal de los redimidos. Entonces, estamos viendo en esta lectura, especialmente en el versículo 9, cómo Dios garantiza un trazado de paz universal. Paz entre Dios y los hombres. Un pacto eterno que hace provisión para que los cautivos de alma sean finalmente liberados. Es por eso que la visión mesiánica de Isaías lo que hace es que anticipa esta acción cuando dice el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Capítulo 9, versículo 2 de Isaías. Entonces, vemos que el Señor se nos identifica como la luz del mundo, el que alumbra a todo el hombre y el que le sigue no andará en tinieblas. Entonces, tenemos que recordar la acción liberadora que tiene lugar en la muerte del Redentor de acuerdo a la visión que tuvo el apóstol Pedro. Cuando Jesús descendió al Seol y sacó de allí las almas de los justos que habían muerto esperando en la promesa de la salvación, las prisiones de oscuridad no solo atan a las almas de los muertos, sino de los que viven ignorando el plan de salvación. A los que están aún cautivos por el temor de la muerte, para ellos vino el Redentor a desatar las cadenas de opresión y conducirlos a la tierra de libertad. Y esto se hace patente a través del escrito de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Además, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, estamos viendo esta liberación con un objetivo inicial. Entonces, vamos a ver lo que se llama la provisión divina como evidencia de la misericordia. Y usted lo puede ver en las lecturas que hicimos del 10 y el 11. Y aquí vemos cómo Dios se ha comprometido a proveer para el bienestar de los suyos. A los liberados les asegura un lugar confortable y seguro. La salvación no es simplemente liberación de las cadenas del pecado, es también la seguridad de una vida libre de ansiedades. Es por eso que cuando usted analiza en profundidad la salvación, tiene no tan solamente connotaciones espirituales, hay connotaciones sociales y connotaciones políticas en ella, porque hay una perspectiva divina que ha sido integrada en la experiencia de la salvación que nos va a hacer entender que la obra redentora es una que satisface todas las necesidades del ser humano. Entonces, cuando Jesús afirma en Juan 6 que él que coma del pan que él le dará, no tendrá hambre jamás, está haciendo una alusión a las provisiones divinas. Es por eso que la salvación no solo se restaura en la relación con Dios, sino que además capacita al ser humano para disfrutar plenitud de los bienes que Dios le ha dispensado en su amor. Es por eso que también la demostración es de un cuidado divino, se hizo evidente en Jesús en la multiplicación de panes y los peces para saciar las necesidades de la multitud, de más de 5,000 en una ocasión. Entonces, el error conduce a lo que se podría decir a cisternas rotas que no retienen agua, pero la misericordia divina conducirá a lo que nosotros identificamos como manantiales de agua. Tenemos que entender que los caminos del mundo están llenos de obstáculos y experiencias muy difíciles, pero el buen pastor conducirá a su rebaño
por sendas rectas y allanará los montes. En otras palabras, removerá los obstáculos, es decir, que tendremos camino libre en el fiel cumplimiento de sus promesas. El Señor mismo estará con nosotros de manera que ninguna dificultad impedirá nuestra marcha victoriosa. Y es por eso que podemos decir, como dice Salmo 32:8, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y esto también hace declaración Mateo 28, versículo 20. Entonces, en los versículos 12 y 13, usted puede notar que ahí es donde arribamos con gozo a lo que se llama al pináculo, al clímax de la salvación, que viene siendo una celebración jubilosa, de alta complacencia de todos los redimidos que se han de reunir de todas partes del mundo. Es por eso que el versículo 12 hace una presentación de un cuadro de la gran reunión de todos los pueblos, como dice el teólogo Juan. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, esto es un indicador, un signo de júbilo que tiene una inspiración, la salvación que ha sido proporcionada por la sangre del Cordero, y se canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, por eso que la gracia, la infinita bondad de nuestro Señor, lo que nosotros es abrigamos la esperanza de formar todos parte de esa gran reunión para celebrar lo que nosotros llamamos nuestra salvación. Es por eso que cuando usted analiza todo de manera resumida, la gran revelación que le fue dada a Isaías fue de un valor redentor que tendría consecuencias universales. Por eso que la salvación no es una experiencia exclusiva para un pueblo en específico, no era para Israel, era para toda la humanidad, y ahí está incluida todos aquellos que reconozcan al Dios de Israel como único y exclusivo Dios. Y ahí es donde, a través de este análisis, aprendemos que toda la iniciativa proviene de Dios mismo, quien se comprometió a sostener y defender a su siervo, el Mesías de los Mesías, a través de la experiencia de rechazo y maltrato que se habría de ser sometido por amor a su pueblo. Y de la misma manera que son llamados por Dios a formar parte de los elegidos, padecerán persecución, pero no tendrán nada que temer, porque el Dios mismo estará con ellos para sostenerlos, para defenderlos. Y es por eso que la misión redentora comienza con un paso de humillación del siervo de Dios, pero culmina con lo que se llama con la exaltación de este, para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua tenga que declarar que él es el Cristo, el ungido de Jehová, el redentor del mundo. Como nos dice el apóstol Pablo, Dios encerró a todos bajo maldición para tener misericordia de todos. Es por eso que la salvación que nos viene de Cristo es una experiencia primeramente liberadora del poder de las tinieblas para vivir en luz admirable de nuestro Salvador, y como segundo aspecto es una experiencia que nos libera de la pobreza, la miseria y del dolor espiritual. Otra de las bendiciones adquiridas en la salvación es la seguridad de que somos trasladados a pastos delicados y aguas de reposo, que tenemos en posesión adquirida por Dios para nosotros, donde nada nos ha de hacer falta. Y estas afirmaciones producen y deben producir en nosotros
una vez más un excelente peso de gloria. Esperamos que esta sección ayude a ustedes a preparar la clase que pueda ser de bendición en sus respectivas congregaciones. Bendiciones a todos.